Muy buenas tardes a todos. Hoy estamos con una barranquillera residente en Cataluña, politóloga y máster en sociedades africanas y desarrollo de la UPF. Es máster en comunicación por el cambio social por Ohio University. Vive en Barcelona desde el 2006 y está a punto de convertirse en la primera colombiana afro en ser integrante del Parlamento de Cataluña. ¿Es así, Jessica? Así es, Ok. así es, Beto. Ok, muy buenas tardes, gracias por aceptar mi invitación. Muchísimas gracias, Beto, y comunidad, seguidoras y seguidores de Beto, por estar aquí en esta conversación. Súper dispuesta a hablar, a aprender, a generar un diálogo y a partir de aquí establecer una relación con cualquiera que se vea interpelado o interpelada por este proyecto. Así que muchas gracias por la invitación, Beto. Jessica, he leído mucho sobre ti, he leído sobre esa guía, sobre ese currículum tan importante. Yo voy a empezar por al revés. Yo voy a empezar preguntándote por qué en Cataluña y no en Colombia. Vale, o sea, sí, como por empezar. Así de una, ¿por qué todo ese talento al servicio público, al servicio de la gente, no en Colombia y sí en Cataluña? ¿Por qué? Vale, digamos que hay veces que uno no toma decisiones conscientes, ¿no? Hay decisiones que no las toma, bueno, como una detrás de otra y desde una conciencia muy clara, y hay decisiones que de alguna forma la vida te pone delante y tú decides coger un camino o no. De hecho, la política institucional como tal, que es este mundo en el que estoy entrando, para mí no fue algo elegido. A ver, estudié ciencias políticas, a ver, tampoco fue que estudié educación preescolar, estudié ciencias políticas, pero siempre pensé y defendí hacerla desde fuera de la institución, hacerla desde organizaciones no gubernamentales, hacerla desde la calle, que muchas veces se piensa en la política como una cosa que solamente se hace dentro de una institución, eh, pero y también tiene que ver con la desafección política que tenemos, y esto es en general en Colombia y en España y en el mundo, con lo que son el sistema de partidos y cómo nos representan o no nos representan, que es más lo habitual. Entonces, eh, todo tiene sentido en el momento en que también yo soy consciente, cuando una vez migro y empiezo como por mi proceso migratorio, esa fue una decisión consciente, fue una migración escogida, que es muy importante decirlo. Hay migraciones que no son escogidas, tú sabes de esto, hay migraciones que te obligan a dejar tu tierra natal, sea por violencia institucional, sea por violencia que peligra tu vida, sea por otros tipos de violencia. En mi caso fue escogida. Y yo decido emigrar a España por mi conexión con el baile y con el flamenco, por una parte, pero también por esta visión constante que tenemos de que en el norte, ¿no? El norte global, sea en Estados Unidos, sea en Europa, pues se vive mejor, se estudia mejor, se produce un conocimiento más legítimo que el que podemos tener en nuestros países, ¿no? En este caso en Colombia. Entonces, en ese momento no era consciente de eso, pero siempre está como esta cuestión. Entonces, en esa migración escogida, cuando uno migra, muchas veces no solamente migra geográficamente, sino que hay una clase. Y normalmente esa migración de clase tiende a ser a la baja. Y en un país tan desigual como el nuestro, donde las desigualdades pues, son el pan de cada día, eh, a mí el hecho de venir y haber migrado y de alguna forma formar parte de esa clase migrante que es medio homogénea, que no lo es, pero que para todo el mundo eres un inmigrante, ¿no? Cuando llegas, me generó como un sentido de reto, ¿no? También de que en esta sociedad, de alguna forma, tenía que currar el triple, tenía que trabajarme el triple para poder hacer algo. Entonces, también esa cuestión de es una sociedad desigual, pero a la vez, pues hay salud pública, pues hay educación pública, aunque igual te toca, pero te daba un cierto bienestar que yo inconscientemente iba haciendo esta comparativa, ¿no? Barranquilla es mi ciudad natal, soy barranquillerísima, defiendo muchísimo mi identidad caribe y por eso, de hecho, bueno, soy la primera, no solo la colombiana afro, sino que soy la primera colombiana en general y de las primeras latinoamericanas, pero esta parte afro para mí es súper importante, pero eso no tiene nada que ver con ser críticos con la realidad que tenemos en el país y también con la que tenemos aquí. Entonces, para mí la cuestión no es que aquí es mejor y que allá es peor. Los sistemas de desigualdad se ven igual en todas partes, pero aquí de repente tuve una oportunidad de desarrollo profesional que dejaba de lado en qué colegio estudié, quién eran mis padres o
o todas estas cosas, sino que de alguna forma me fui forjando mi propio camino al lado de un montón de comunidad y de generar eso. Profesionalmente me he hecho aquí. Entonces, cuando a mí me ofrecen la posibilidad de ir en listas para elecciones municipales primero y ahora para las elecciones para el Parlamento de Cataluña, es porque estoy dentro de una organización que es un poco, que sale de esta indignación del 15M, que fue un movimiento de 2011-2012, que nace precisamente con la voz de no nos representan. Ese sistema de partidos no nos representan. Entonces, mi organización política está formada por gente corriente, de hecho se llama En Común Podemos, ¿no? Porque somos gente normal que estamos hiper cansadas del sistema de partidos que había. Entonces, cuando a mí me hacen esa invitación, yo me siento interpelada porque no es como que me llama un partido de toda la vida Pero a meter una cuota de color. te quiero preguntar por el partido, En Comú, ¿no? En Comú es en catalán, en español es En Común. Sí, sería como, en castellano sería En Común Podemos. En Común ¿No? Podemos, ok. Ese Claro, entonces esa partido, parte de lo común. yo he leído un poco, pero entonces quiero que, como este programa es para la gente, y quiero que le cuentes cuál es, digamos, la ideología, el dogma de este partido, cuáles son sus bases principales, digamos, de preguntarte cómo de cierta otra manera podemos trabajar mancomunadamente por los colombianos en el exterior, que igualmente yo sé que, aunque te pregunté que por qué no Colombia y no España, es claro que desde Cataluña puedes trabajar también por los colombianos. Entonces, háblanos un poco del partido. Sí, En Comú Podem es una coalición de partidos, ¿no? Está Barcelona, Cataluña en Común y están Podemos, ¿no? Son organizaciones de izquierda, progresistas. Es como si el polo se que, llamara Polo Colombia Humana. Algo así, como si fuera una fusión de decimos, oye, en vez de pelear entre nosotros, vamos a juntarnos y vamos a sumar, porque somos muchos, pero, y que es lo que a veces nos pasa a la izquierda, ¿no? Que somos un poco sibaritas con ciertas cosas, es como, bueno, mi ideología es esta y si no suscribes cada coma y cada punto, pues entonces ya. Y eso pasa en Colombia y pasa aquí también. Entonces nosotros decidimos hacer esa coalición. Y ahora mismo, con todo el contexto de pandemia, estamos con una consigna de defensa de lo público, sobre todo de los derechos, de los servicios públicos, sobre todo del sistema sanitario, de que hay un sistema de sanidad pública fuerte, si lo comparáramos con otros, está muy privatizado. Entonces, en la pandemia lo que pasó fue que los servicios, todo eso afloró y todas las camas que habían recortado la derecha durante los últimos 10 años, pues faltaban en UCIs. Lo que habían desinvertido en educación pública se vio cuando los profesores tenían que hacer el triple y el cuádruple del trabajo, teniendo la mitad o menos del personal, ¿no? Entonces ahora hay como en contexto de pandemia, una defensa de lo público. En el ADN de los comunes de los comunes de Barcelona en Comú y Cataluña en Comú está la agenda del derecho a la vivienda, que parece una cuestión como muy lógica, pero se ha especulado un montón. Fondos buitres, fondos de inversión extranjeros están comprando edificios enteros, sacando a la gente de sus casas, ofreciéndole cualquier cosa, y eso está creando una expulsión vecinal que al final nos estamos quedando como con barrios que son como una vitrina, ¿no? Entonces, sobre todo, defensa de lo público, defensa del tema de vivienda y defensa de un escudo social y económico. Entonces, cuando nosotros hablamos de políticas sociales, hablamos también de economía. O sea, no hablamos de darle una paguita a la gente de caridad. La gente, en la medida en que tenga sus necesidades básicas cubiertas, participa también en la economía y la idea es diversificar esa economía, ¿no? O sea, evidentemente el tema del cambio climático y la transición ecológica que ya vamos súper tarde y que en Colombia se paga mucho y aquí se beneficia mucho, entonces aquí empieza como estos vasos comunicantes. Todo el tema del cambio verde parece que se lo inventó Greta Thunberg y en realidad los líderes y lideresas sociales del sur global lo han estado reivindicando hace muchísimo tiempo. Entonces esa es otra de nuestras prioridades, cómo la economía entra lo público, entra a hablar con lo social, porque lo social también es economía, y cómo hacemos pasos agigantados, digamos, en temas de transición ecológica. Esa sería como así muy resumido el core de nuestra propuesta. Jessica, esto nada tiene que ver con el tema principal de la pregunta, pero es que yo no puedo dejar de pasar por preguntarte esto, ya que ahorita tuve
no sé, dije España, luego dije Cataluña. Entonces, aquí sí Sí. tengo que hacer este paréntesis, no quiero llevar esto pues a un debate sobre la independencia de Cataluña, pero literal, sí se habla de la nación de Cataluña porque pues, Sí, está organizada en otra comunidad sí, autónoma y esta es definida pues como nacionalidad en el Estatuto de Autonomía y pues sí. está dispuesto en el artículo segundo de la Constitución española, que reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de la Sí. nación, de las diferentes nacionalidades. Pero entonces, ¿tú qué opinas de esta tendencia de España? Este partido, te voy a preguntar por partido, ¿no? Me imagino que Mm, tú no, por más ideas que tengas, tienes que respetar los lineamientos de un partido. ¿Cuál es la sí. postura de este partido frente a esto? Precisamente como somos un espacio súper plural dentro de mi partido, hay gente que es independentista, hay gente que es no independentista, hay gente que se siente española y catalana, hay gente que solo se siente catalana, solo se siente española, o sea, aquí hay una diversidad. Oye, Entonces, espérame. O sea que eso nada tiene que ver izquierda o derecha. O sea, los separatistas no son los de izquierda. Oye, yo no sabía eso. no, 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 Interesante. no. Dentro Es de los que partidos aquí la también. película es interesante, Beto. O sea, la película es interesante. Súper. Pero lo que sí somos en Cómo Pueden, somos de izquierdas. Entonces somos de izquierda, digamos, no es una cuestión de jerarquizar, pero es más prioritario. Y sobre todo en el contexto en el que estamos, ser de izquierda, salvar los servicios públicos, hacer un escudo social y diversificar la economía, que generar un proceso de independencia cuando además ha sido súper doloroso en los últimos 3 años y ha habido un ambiente de crispación aquí que ha desmantelado servicios y que ha creado un desgobierno en Cataluña. Entonces yo creo que es más urgente ser de izquierdas, ¿no? que ser independentista. Esto es una opinión personal. Y la opinión de mi partido es la vía del diálogo. Es decir, sentémonos a hablar. España es un país compuesto con autonomías. Hablemos de la autonomía de Cataluña, cómo puede tener más autonomía todavía, cómo puede tener más recursos y cómo podemos hacer un referéndum y caminamos hacia la vía de un referéndum en el cual se le pregunte a la gente de Cataluña qué quiere. Esa es Pero ya nuestra se vía. hizo el referéndum. Ya se hizo, Ya, ¿no? pero ese referéndum no, y no son defensores del referéndum. Pero, ¿cuál fue la respuesta del Estado? Palos, eh, y fue totalmente poco estratégico por parte del Estado. Es decir, tú no tienes derecho, o sea, era un referéndum no vinculante, pero era para saber, digamos, era un acto bueno, simbólico y de tener una información, porque a veces se habla de la mitad de la población, pero no tenemos ese dato. Entonces Sí. nosotros apoyamos ese referéndum, pero luego vino una represión de dar palos desde España, de decir y es una política de quién la tiene más grande, ¿no? O sea, que es como, venga, pues tú tal, pues yo tal. Y aquí se crea un ambiente de crispación brutal, pero la idea es que se pueda hacer, o sea, que se establezca una mesa de diálogo, que se trabaje en la mayor autonomía de Cataluña y que se en la vía del referéndum, pero para que ese referéndum sea vinculante y sea legal, que fue todo el rollo, que no era un referéndum legal en el sentido de que no era vinculante, pero se podía hacer perfectamente y España podía decir, oye, pues tengan la información y pues ya está, a partir de ahí decidir qué queremos. Pero Sí. ahora la prioridad yo creo que es otra. La gente de Colombia, recordarles que nuestro acto simbólico fue la séptima papeleta en 1989, cuando los estudiantes salieron a votar, aprovecharon las elecciones. No recuerdo si fueron las de no, alcaldes, no se elegían democráticamente, creo que fue para el año 90. Y los estudiantes cogían una hoja y rayaban si querían o no querían la Constitución. Y entonces Mm. iban y la metían en el buzón, pero esa hoja no estaba reglamentada. Y así fue que nació la constituyente del año Pues 1991, imagínate. sumado, digamos, a la voluntad popular de todos los sectores sociales, como también de los partidos. En esa época, está la derecha, izquierda y grupos guerrilleros se pusieron de acuerdo para hacer esta constitución. Así que les quiero comentarles a la gente para que comparen que fue no algo reglamentario, pero sí fue el impulso de Cataluña a iniciar este proceso independentista. Ahora, Jessica, en materia. Bueno, pero antes una pregunta así de procedimiento. Tú serías parlamentaria de Cataluña, pero a Correcto. su vez Cataluña tiene sus representantes en el Parlamento español. Correcto. Ok, entonces tú eres como solamente de De la Cataluña. comunidad autónoma, exacto. Ok, tú puedes llegar también al Parlamento español en Sí, algún bueno, en momento, otra en algún futuro. legislatura o si en algún momento decidiera.
claro, voy haciendo carrera política, o sea, en plan, ahí subiendo cada vez más. Pero sí, podría ser, sí, claro. Exacto. Ahora, la pregunta directa, que es lo que le importa a la gente que nos está viendo en estos momentos. Obviamente hay gente, de gente en Cataluña que también nos está viendo, le importa muchísimo, y yo sé que vas a salir electa, estoy seguro, vas a ser la primera colombiana afro en ganar y estar en el Parlamento de Cataluña, pero ¿cómo y de qué manera se pueden, y cuáles crees que son las necesidades de los colombianos en Barcelona, en Cataluña, y cómo podemos trabajar? Una cosa que a mí siempre me gusta decir, y también teniendo en cuenta que mi bagaje de lucha y de reivindicación viene con cómo la diversidad cultural de este país, de la cual evidentemente formamos parte los colombianos, no se aprovecha lo suficiente ni a nivel institucional ni a nivel social. Entonces, visibilizar cómo eso puede ser un capital también cultural y político y económico y de conocimiento infinito para Cataluña. Entonces, esa mirada, pero claro, yo no soy la única, yo no soy representante solamente de los colombianos o de los latinos o de los migrantes. Soy una representante, soy una diputada de Cataluña, seré, perdón, una diputada del Parlamento de Cataluña que tiene una sensibilidad especial y que quiere colectivizar esta curul, este escaño, para poner temas que si yo no estuviese, no tendríamos la posibilidad de hacer. Entonces, aquí las necesidades de los colombianos no es solamente por el hecho de ser colombianos, sino todo esto que te estaba diciendo de cómo la crisis económica y social afecta especialmente a las personas migradas, porque en muchas ocasiones las personas migradas pueden estar en los trabajos más precarizados. Entonces, todas esas condiciones económicas y sociales nos afectan, como también lo que te dije del derecho a la vivienda. O sea, ahora mismo el acceso a la vivienda en Cataluña está siendo un drama o sea, y si un derecho fundamental no es el derecho a tener un techo digno, pues imagínate. Y luego hay cuestiones que tienen que ver más con cuestiones migratorias, que aquí también hay una veda o sea, por la cual trabajar. Todo el tema de papeles, todo el tema de que sea posible empadronarse y registrarse. Bueno, esos son términos como más técnicos de aquí, pero cosas que faciliten un poco la realización de una persona que no tiene papeles a poder hacerlo. También, por otra parte, hay todo un tema de homologación de títulos que no se tienen en cuenta aquí. O sea, que tú puedes ser, pues no sé, ingeniero en tu país y que cuando llegas acá, pues te cuesta la vida homologar el título, pero se puede hacer un acompañamiento desde la Generalitat, desde la gobernación, que se llama la Generalitat aquí, para agilizar esos trámites, ¿no? Entonces, en más específicas, en las cosas más generales, y luego está la voz en el exterior. Luego está visibilizar qué está pasando en nuestro país, cómo de alguna forma el Parlamento de Cataluña puede generar elementos y posicionamientos que ayuden a presionar al gobierno colombiano. A mí todo el tema, que es todo lo que está pasando con los líderes y lideresas sociales, todo el tema del proceso de paz a nivel de no solamente interpelar al Ejecutivo, sino también al judicial. Aquí hay muchas vías de acceso que conjuntamente con colombianas aquí que quieren aprovechar ese espacio, vamos a tener que trabajar y va a ser una posibilidad poder hacerlo desde allí. Entonces, desde lo más rutinario, de que tenga que ver con papeles, hasta lo más general, como es aspectos sociales y económicos, como la acción exterior y visibilizar esos temas que nos interesan. Según informes de la Cancillería, en estos momentos hay 165.426 colombianos en Cataluña. Una población importante, ¿no? Son muchos, porque la comunidad colombiana más grande en España es en Madrid, con más de 219.000. Supongamos que yo soy representante por los colombianos en el exterior del Congreso de la República de Colombia. Supongamos. Y yo llamo a Jessica y le digo, Jessica, yo quiero trabajar porque los colombianos tengan un seguro de salud universal. No me importa el estatus migratorio. Jessica, yo quiero trabajar porque los colombianos tengan sus estudios homologados. Yo sé que aquí viene un tema bastante populista, es que generalizar las interdisciplinas es muy fácil, pero no es lo mismo homologar un título de médico que homologar un título de abogado. Entonces,
yo quiero trabajar porque los colombianos tengan acceso al crédito, porque no pasen necesidades, porque es que yo soy representante de ellos. Tú puedes trabajar mancomunadamente digamos, conjuntamente, perdón, con representantes de otro país para poder ayudarles. Yo sé que tú eres representante, vas a ser miembro del Parlamento de Cataluña y vas a representar a no solamente a los colombianos, sino a todos los latinoamericanos, incluyendo a los de Cataluña. Pero entonces trabajar conjuntamente para ayudarles a esta comunidad. Claro, en la medida en que la organización política a la que yo pertenezco tiene representación municipal en Barcelona, autonómica en Cataluña, estatal en el gobierno central de España y eurodiputados y diputadas también a nivel europeo, aquí estamos hablando de una red de conexión y de unos porcentajes y una capacidad de incidencia, ¿no? Evidentemente proporcional a la cantidad de representación que tenemos, que está allí y que está ahí para utilizarse. Y para generar consensos. Y yo aquí creo que hay temas y muchas veces pasa que no solamente se trata de mi fuerza política, sino también de otras fuerzas de izquierda que compartan esa visión y poder llevar iniciativas y poder de alguna forma presionar conjuntamente. O sea, que en ese sentido, en términos de, de asuntos internacionales, no solamente es contar con mi grupo, con mi organización política, con mi partido, sino también con otros que compartan la misma visión. Entonces, posibilidades de trabajo hay, posibilidades por ejemplo, eso de la salud universal, nosotros lo estamos peleando aquí. Entonces, claro que hay vías de trabajo en general y sobre lo concreto, evidentemente, dependiendo de las competencias, ¿no? Y de los temas específicos, si son cosas más a nivel europeo, si son cosas más a nivel estatal o más autonómico, podemos encontrar vías de colaboración bastante concretas y que pueden ir más allá en la medida en que sean más de Cataluña o sean más europeas, ¿no? O sea Por que eso por eso es imperativo que ganes y estés en el Parlamento para que nos ayudes. Jessica, en cuanto al tema de coyuntural de Colombia, ¿qué opinas? ¿Cuál es tu visión? Y yo quiero que me dividas esta pregunta en dos. Yo quiero dividir esta pregunta en dos para dos respuestas. El primero, el papel de la mujer y segundo, la coyuntura por la división política. ¿Cuál crees tú que en estos momentos es el papel de la mujer? Si me lo quieres dimensionar a nivel de España también y en Colombia, ¿cuál es el protagonismo? ¿Hay falta o está mal guiado? ¿O hay mujeres también que no están representando a las mujeres? ¿Cuál es tu punto de vista sobre este tema? hablamos en política, en particular, el papel de la mujer en la política. Sí. ¿Te estás refiriendo? Vale, ok. Hay como varios niveles y que son bastante extrapolables. Hay gente como cuando a veces dice a la ligera, no, es que los colombianos son más machistas que los españoles. O sea, aquí son sistemas, el machismo, el patriarcado, así como el racismo, son sistemas que toman la forma del contexto en el que están. Entonces no se trata más o menos, sino de que se manifiestan en sentidos diferentes. Entonces, ahora mismo no sé cuál es el porcentaje de mujeres en política en Colombia, pero aquí se han tomado una serie de decisiones desde los partidos, ¿no? De que las listas tengan que ir hombre-mujer, hombre-mujer, de que los cargos de representación, de que las cuotas tienen que ser paritarias a nivel de representación político y eso fuerza a la máquina que se haga, pero por ejemplo no se ha hecho con la diversidad cultural. O sea, el hecho de que yo sea la primera mujer colombiana y de las pocas, o creo que hay otra mujer latina y yo en un parlamento de 165 personas, cuando las personas latinas somos un montón más, pues ahí hay mucho que hacer. Entonces, no se trata, primero es la representación y es el estar, ¿no? El estar es lo más importante es para qué, porque no se trata solamente de ocupar un lugar y esa representación es importante a la hora de crear una foto social, pero lo más importante es cómo feminizamos la política, cómo de alguna forma rompemos con ciertas formas patriarcales de hacer, ¿no? Y que son muchas veces conflictivas o que no incitan al diálogo o etcétera, cómo de alguna
forma el reto es ese. Entonces, hay muchas mujeres que no feminizan la política, sino que perpetúan estas dinámicas patriarcales, ¿no? y violentas y muy poco constructivas y que en detrimento de los derechos de las mujeres, ¿no? Entonces, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve que haya una mujer si no solamente para eso? Y eso es aplicable tanto aquí como allá. Y allí pues hay ejemplos bastante concretos, ¿no? Comenzando Te, por la vice. ¿Qué? te, Perdón. cuen- te cuento que el Centro Democrático, el partido de gobierno, que es un gobierno de extrema derecha en Colombia, y Sí. digo de extrema porque pues, está la derecha liberal, la derecha socialdemócrata, o está la derecha light, o la derecha que se quiere ir para el centro cuando el centro no existe. Yo sé que teóricamente hay otros tipos de derecha, pero no es la discusión. En Colombia es derecha extrema, porque, digamos, sus ideas, su comportamiento da para eso. Pero tienen una mujer vicepresidenta y en el Parlamento es el partido que más tiene mujeres. Aquí te nombro Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, que es una señora que es racista, es xenófoba, es trompista. Está la señora María del Rosario Guerra, está la señora Paola Ochoa, que tiene vínculos, el papá tuvo vínculos con Pablo Escobar, está cantidad de mujeres que no representan a la mujer y mejor, por ejemplo, en una votación que hubo en Colombia para el Código Electoral, algo que tenemos que evidentemente, por lo que me respondiste, aprender de ustedes con el tema de la paridad, con el tema de una lista cremallera, hombre, mujer, eso hasta ahora se está implementando en Colombia. Pero sucede que en la izquierda no tenemos, digamos, mujeres o tenemos algunas que siguen con comportamientos de la política tradicional y quieren adueñarse, digamos, de ese discurso feminista. Entonces, ¿qué consejo le puedes dar a esos colombianos para que no sé si el feminismo sea exclusivo de la mujer o también existan hombres que puedan representar a las mujeres? ¿Cómo es la cosa? El feminismo básicamente es para todo el mundo, pero nace de esta necesidad de las mujeres de romper con estructuras. Entonces, no es que naces de las mujeres porque eres mujer y punto, ¿no? Y que va un poco en la línea de lo que tú estás diciendo. El feminismo es transformador, el feminismo tiene en cuenta la diversidad cultural, el feminismo tiene en cuenta las estructuras de clase y las estructuras de poder, el feminismo plantea formas de reivindicar los derechos desde una perspectiva de equidad. eh, y quiere básicamente desmontar parte o desmontar el patriarcado entero, si se puede. Entonces, para eso necesitamos a los hombres también. No es un feminismo excluyente, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, también soy transfeminista y las mujeres trans son mujeres. Eh, Básicamente, aquí mi consejo es que mucho ojo con estas mujeres que cogen la bandera del feminismo de representar a las mujeres simplemente por el hecho de serlo, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos un Vox que es extrema izquierda y está liderado por un negro, entonces aplicaría lo mismo, o sea, no necesariamente tienes que serlo para ser feminista, así que ojo con los referentes, ojo con un feminismo o con un feminismo de simplemente a nivel discursivo y que no se materialice en que los derechos de las mujeres se respetan, la manera de hacer política también tiene que ser diferente y tiene que ser dialogada y tiene que crear consensos y no ataca a personas que están peor que tú, ¿no? O sea, no puede ser xenófobo y el feminismo tiene que ser interseccional. Interseccional quiere decir todo esto de tener en cuenta la clase, de tener en cuenta la diversidad racial, de tener en cuenta la diversidad de expresiones de género y sexuales. Así que mi consejo básicamente es, y en Colombia hay muchísimo feminismo de calle reivindicativo y que los movimientos sociales son los mejores, digamos, para aprender más allá de mujeres que están en un cargo institucional que lo que hacen es ir en contra de otras mujeres. Y los hombres, súmense, no tienen que llevar la bandera del feminismo, pero son aliados en cuanto deconstruyen su masculinidad y le ayudan a ver a sus otros compañeros, a sus pares, en qué cosas están fallando y cómo se incurren en comentarios machistas, también en política, pero día a día en general. Yo en el día a día lo hago constantemente, cada vez que abro la boca pienso en qué está mal. Recuerdo un video que hice en Beto Reacción donde hablé de la edad de dos mujeres que en Colombia son icónicas
y creo que lo hice inconscientemente queriendo ser chistoso. Y alguien a quien admiro que vive en Portugal me escribió y me dijo, oye, eso es un micromachismo. Porque, pues, porque yo le digo, pero yo creo que la edad también, pues, digamos, yo que esconda su edad también me parece machista. Me dijo, sí, pero el micromachismo nace cuando te refieres estrictamente a la mujer. ¿Por qué no dices mujer o hombre longevo si quieres burlarte de alguien por su edad? ¿Por qué no te burlas de los dos y no de Claro, la mujer? Claro, pues uno cuando te explican de esa manera, uno, sí, claro. Pero lo más importante, yo creo que pues, hay que hacer hay que revisarse uno mismo, porque la vida personal, lo personal es lo político. claro. Así que eso es. Jessica, referente al tema de Colombia, ¿qué esperas tú para Colombia? Estamos viviendo una época terrible. Yo veo que constantemente en el Parlamento español hacen debates sobre Venezuela. ¿Por qué no miran hacia Colombia? Más de 1.200 líderes asesinados en estos 2 años. 1.200, eso es un genocidio. No sé en qué parte del mundo se esté presentando esta situación. 98 masacres el año pasado. Este año van más de 13 masacres. No tenemos, somos uno de los 4 países de Latinoamérica donde no han llegado las vacunas. La pobreza casi al 40%, 28% del desempleo, pero ellos quieren perpetuarse en el poder, pero vemos que en España nunca hablan de Colombia. Mm. Bueno, en primer lugar, asumir el compromiso por la parte que me toca como colombiana parlamentaria, a empezar a poner el tema sobre la mesa. Una parte es visibilizarlo y solamente el hecho de que se visibilice y hay una posición política y una voz que esté hablando de ello, ya va a generar, ya va a ir generando otras cosas que se materialicen más en políticas concretas. Aquí, a nivel de lo que a mí me preocupa a nivel personal y que también se materializará en esa visibilización que también quisiera que de mi grupo parlamentario pudiéramos hacer, em, con muchos niveles de violencia, con esa violencia que está pasando a los líderes que sinceramente es absolutamente preocupante. Yo a veces pienso, y lo comentaba, ¿no? Que si viviera yo en Colombia, probablemente, no sé si estaría en el Parlamento o no, pero probablemente estaría haciendo política desde las calles y podría estar mi vida en peligro. Entonces, pensar eso es bastante escalofriante y triste, ¿no? Que simplemente reivindicar, por ejemplo, derecho a agua o derecho a que haya una salud pública o que haya un puesto de salud, pues es dar la vida, ¿no? Entonces, esta parte de las masacres y de los asesinatos a líderes y lideresas que también se tiene que decir que en general son también afros, indígenas, campesinos, muchas mujeres, y también esa visión está allí. Esta conciencia global, que a veces se habla de conciencia y de justicia global, pero en realidad no existe y se puede ver con el tema que comentas de las vacunas. Aquí en Europa también, o sea, se organizó para resolver las vacunas, pero para los del norte, ¿no? Como para los de siempre, que al final, y es un tema de capital también, porque aquí las vacunas, en vez de ser un bien público que deberían serlo, ¿no? Se sigue especulando con eso y cómo alguna negociamos para que las visiones sean desde el sur global también, porque no podemos estar expoliando recursos y luego dejar a los países que expoliamos fuera de los beneficios en medio de una pandemia mundial. Es bastante absurdo. Y luego está esta violencia, esta violencia institucional que parece que no quita vidas, pero también quita vidas, el hecho de no tener unos servicios públicos de calidad, el hecho de los niveles de economía sumergida que no regulariza y que no que las personas tengan un plato en la mesa, ese nivel también quiero visibilizarlo y quiero de alguna forma ponerlo sobre la mesa. No quiero que solamente, queremos que se hable de Colombia, no solamente por el conflicto y por todas las masacres que están habiendo a diferentes niveles, sino también por la violencia institucional ejercida por un gobierno que nos abandona y que hace que las desigualdades crezcan y que no garantiza que su población, siendo un país tan rico, vive en condiciones de dignidad. Entonces, repito que asumo el compromiso de poder llegar a ser esa voz, de poder trabajar conjuntamente
con colombianos y colombianas tengan representación en el exterior o no, porque este logro es de todos. Y para los catalanes y catalanas o colombianas residentes en Cataluña que tengan derecho a voto, porfa, a votar este 14 de febrero por En Comú Podem, porque por también que una latina, que una compatriota y que una compañera, sobre todo, pueda estar allí representando nuestros intereses. Ese acento costeño con catalán me mata. Buenísimo. Entonces ya saben, todos a votar. La última, así rápida, Jess, nosotros somos 4.700.000 colombianos en el exterior. Hay un representante de la Cámara que, bueno, valga la redundancia, no representante del Congreso de la República en Colombia, se llama Juan David Vélez. ¿Tú lo conoces? ¿O sabes de él? Exactamente. Esa es la representación política que tenemos. Nadie conoce a ese señor. A todos ustedes, muchas gracias, Jess. Jess, muchas gracias. Muchísimas gracias, Beto, y toda la gente que nos ve de la comunidad de Beto. Gracias por escucharnos, gracias por la oportunidad. Y esto puede ser un diálogo constante, que ahora estamos en campaña, pero podemos generar una costumbre de vernos y dialogar de cosas desde la diáspora que nos preocupan como colombianos y colombianas en el exterior. Muchísimas gracias. A ti, muchísimas gracias y para adelante, yo estoy seguro que vamos a salir electos.